Vamos a dar inicio a nuestro curso Políticas y Planificación del Desarrollo. Y esta primera unidad, denominada Paradigmas del Desarrollo, tiene como objetivo describir las principales características de los diferentes paradigmas del desarrollo que han tenido lugar en el mundo en general y en América Latina en particular, desde la visión neoclásica, pasando por los enfoques latinoamericanos hasta llegar a la perspectiva actual del desarrollo sostenible. La unidad se compone de 3 subtemas. El primero corresponde a los modos de acumulación y regulación del capitalismo. En el segundo abordaremos las teorías del desarrollo y por último haremos un recorrido por el pensamiento ambientalista hasta llegar a la teoría del desarrollo sostenible. Iniciamos entonces con los modos de acumulación del capitalismo. El primero corresponde a lo que entendemos por modo de acumulación. En este caso, se hace referencia a la manera concreta en que el plusvalor, o sea, el valor agregado, es producido, la tecnología que es utilizada, qué procesos de trabajo son prevalecientes, qué patrones de consumo son relevantes, cómo están relacionados el sector de bienes de producción y el sector de bienes de consumo, cómo están combinados los sectores capitalistas y no capitalistas y cómo es distribuido entre las clases el valor producido. El siguiente aspecto es el de la regulación, el cual se plantea como las formas culturales e institucionales que dan un funcionamiento individual en un modo correspondiente con el proceso de acumulación, es decir, cómo son producidos y reproducidas las normas sociales y los valores, cómo se configura el sistema político. El tercer concepto es qué entendemos por neoliberalismo y en este sentido se plantea como el conjunto de medidas económicas y programas políticos que comenzaron a ser propuestos como salida a la crisis económica de los años 70 y que abogan contra la intervención del Estado en la economía y a favor de crear condiciones para la movilidad total del capital. Bueno, ahora vamos a revisar las principales características de los diferentes modos de acumulación y regulación del capitalismo. Podemos decir que la revolución científica del trabajo propuesta por Frederick Taylor a finales del siglo XIX, mejor conocida como Taylorismo, rompe con la unidad existente entre el trabajo de concepción, el intelectual, y el trabajo de ejecución, el manual. El objetivo fue establecer una norma de productividad que divide las tareas reduciéndolas a un mínimo de movimientos en un puesto individual y fijo, capaz de ser medidos por un cronómetro. De acuerdo con la teoría de la regulación, la crisis de 1929 es la crisis del régimen de acumulación taylorista, cuyas contradicciones se ubican en los desajustes entre la forma de producción, que es el proceso de trabajo taylorista, y los mecanismos de formación salarial de tipo competitivo y que llevaron a la sobreproducción como consecuencia de una falta de progresión proporcional entre la demanda final y los aumentos de productividad. Para superar esta crisis de 1929, originada, como señalábamos, por un problema de sobreproducción, esto es, desajustes derivados por la debilidad de los mercados internos frente a la producción en serie, es que se consolidó una nueva forma de regulación, llamada regulación monopolista. Esto modificó el funcionamiento de las instituciones y armonizó la producción y el consumo, creando una nueva forma institucional, la norma de consumo. Entonces, como podrán ustedes observar, hablábamos al principio de una norma de productividad y ahora esta se convierte en norma de consumo
y que viene a ser soporte del régimen de acumulación fordista emergente que desplazaría gradualmente al régimen de acumulación taylorista en crisis y en tendencia decadente. Dos elementos fueron determinantes para garantizar el modo de regulación monopolista en lo relativo a la formación de salarios. Uno fue el índice de costo de la vida y el otro los incrementos de la productividad. La norma de consumo fordista constituye el ajuste estructural más importante entre producción y consumo, fundamento del régimen de acumulación fordista que tuvo como pieza fundamental la aparición de la moneda crédito. Entre las características del capitalismo fordista se pueden señalar: primero, una estrategia de acumulación basada en una producción taylorista en masa, con una fuerte expansión del trabajo asalariado a expensas de las formas precapitalistas de producción agrícolas y artesanales. Segundo, la imposición de un modelo de consumo masivo para ampliar el mercado interno e incorporar el consumo de los trabajadores al proceso de reproducción del capital. Tercero, una forma de regulación política y social con alto grado de intervención estatal en la dirección económica. Como cuarto, podemos señalar el establecimiento de condiciones básicas de producción del hombre y la naturaleza se convirtieron en asunto exclusivamente de regulación social. Y como quinto punto, podemos mencionar que se expande el estado de bienestar. Si bien el fordismo generó progresos bastante importantes en el ámbito de la producción, con altas tasas de ganancia y crecimiento económico relativamente constante, esto no duró mucho, ya que en los 70 se presentó una nueva crisis económica mundial. Con una mayor internacionalización de la producción y una creciente influencia de las empresas transnacionales, las bases de la forma de acumulación y regulación con orientación nacional, estatal, dirigidas hacia el mercado nacional, quedaron cada vez más desplazadas. De esta forma, se fue gestando la estrategia de la globalización como solución a la crisis del fordismo que se llamó neoliberalismo. Esto significó la liberación del tránsito de mercancías, de servicios, de dinero y capital como una condición previa de la renovada racionalización sistemática del proceso de trabajo en la producción capitalista, lo cual estuvo a su vez vinculado con la destitución del compromiso fordista de clases y de sus bases institucionales. La política económica y social nacional está cada vez más condicionada a los movimientos globales del capital y bajo la creciente presión de optimizar las condiciones de aprovechamiento de su posición en la competencia internacional. Esto se ha traducido en el adelgazamiento del Estado social, flexibilización del trabajo asalariado, privatización y desregulación, así como minimización de estándares ecológicos. En estas condiciones de globalización, queda claro que el Estado postfordista no busca resolver las contradicciones territoriales. Los gobiernos locales tienen cada vez menos personal y presupuesto y menor capacidad de actuación directa en los procesos de ocupación y uso del territorio, con pocos canales de participación social en la gestión del territorio. En este contexto, se configura un nuevo tipo de Estado conocido como el Estado Nacional de Competencia, donde la política dominante aparece en vista de las ya no cuestionadas presiones del mercado mundial como única alternativa. Pero al mismo tiempo, la política económica neoliberal se muestra incapaz de cumplir las promesas de prosperidad y bienestar general del Estado fordista.
Con esto damos por concluida este primer subtema denominado modos de acumulación y regulación del capitalismo.